Y también fue un golpe de realidad, porque yo venía de vivir en Toluca, te topas con que allí pues todos los demás compañeros eran de las personas más brillantes que venían de sus escuelas becadas de todo el país, o personas que son hijos de, pues sí, de personas muy adineradas o con mucho poder. Y pues yo era así el chamaco de 20 años, ese es el abogado de la empresa, y me ponen a los 400 trabajadores de darles la noticia y pues a trabajar un poco el tema de su salida. Y al mismo tiempo me dice el despacho, oye, pero me estaban ofreciendo casi el triple. Quédate aquí, ya tienes todo armado. Y por el otro lado, pues era dejar todo. Le empiezo a preguntar, pues, de dónde viene, su historia de vida. Y no me quería decir nada y solo sacó así un bonche de documentos y me los pone en la mesa. Y le digo, déjame revisarlos. Traía 8 actas de defunción. Así, de las fiscalías de El Salvador. Todos sus hijos. 2 no llegaron. O sea, en el desierto murieron. Y llegó el más joven, el que era el menor de edad. Entonces los otros 2 quedó ahí la historia. Bienvenidos a Mentes en Transición, el lugar donde la mente evoluciona a través del conocimiento. Yo soy Tony Calva y cada semana entrevisto a personas extraordinarias que han cambiado su vida transformando su mentalidad. Hoy nos acompaña Eduardo Osornio, un joven que pasó de ser abogado corporativo en firmas internacionales en la Ciudad de México a liderar proyectos de ayuda humanitaria para migrantes, refugiados y sobrevivientes de violencia de género en las fronteras norte y sur de México. Actualmente su labor impacta directamente a más de 50,000 personas al año y 150,000 de manera indirecta. También es fundador de la Clínica de Atención a Personas Refugiadas en el ITAM, un programa académico que brinda apoyo legal gratuito. Su incansable labor humanitaria en proyectos en conjunto con la ONU lo hizo merecedor de la prestigiosa beca de Organización de los Estados Americanos en 2018, enfocada en el análisis de políticas públicas para la inclusión de migrantes y refugiados en México y Brasil. En este episodio exploraremos el viaje transformador de Eduardo y cómo su propósito ha tenido un impacto extraordinario. Prepárate para descubrir la cara oculta de la migración y de los derechos humanos. Comunidad de Mentes en Transición, hoy estoy con Eduardo Osornio, que pasó de ser un abogado corporativo en una firma internacional a ser defensor de los derechos humanos de los inmigrantes en las fronteras. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Tony. Buenos días. Vamos a entrar en calor en la plática y venos comentando un poco más acerca de tu niñez, de tu familia, para que la gente vaya conociendo tus bases y lo que te llevó a transformar esta visión que ha cambiado miles de vidas a través de estos años. Claro que sí, gracias por la oportunidad de compartir esta experiencia. Pues de mi niñez, bueno, yo vengo de una familia muy grande, muy cercana. Nací en Toluca y pues me compartieron mucho como ese valor de ayudar a las personas. Mi mamá siempre fue muy trabajadora, tenía muchos negocios y siempre estaba velando por sus trabajadores, por su familia, por los niños. Tenía como 6, 7 ahijados. Íbamos mucho a fiestas en pueblitos de que la querían mucho. Y también creo que ese arraigo lo trae de mi abuelita, que era sanadora en un pueblito antes de irse a Toluca, en un rancho que está por Valle de Bravo. Y ella era la que acudía al poblado para poder recibir algún tipo de atención médica porque no había. Cuando hablas de una familia muy grande, ¿de cuánto estás hablando? Más o menos para que calculemos de qué Para tamaño que está te la des una cosa. idea, más de 40 primos hermanos, más de 15 tíos y tías. O sea, que las fiestas se ponían Sí, a lo Año grande. Nuevo, decimos, se tarda más echar el abrazo de Año Nuevo que la preparación de toda la cena, para que te des una idea. Correcto. Familia muy grande y también muy cercana, o sea, todos son muy trabajadores y se preocupan mucho por la comunidad, por la gente que están dando un servicio, desde tiendas, changarritos de ropa, tintorerías, o sea, todo tipo de negocios y siempre pues esa cercanía con las personas que están. Y tú desde pequeño tengo entendido que te gustaba el fútbol y que lo llevaste a un nivel casi profesional. Sí, bueno, también fui muy competitivo desde niño, me han encantado los juegos y el deporte y era el clásico que andaba con el balón para todos lados, o sea, escuela, fiestas en la casa y entrenaba todos los días y ya que tenía 12, 13 años estuve en la selección del Estado de México y fuimos a un torneo en Estados Unidos y también a Japón.
Me tocó esa experiencia de competir con otros países. Yo me veía en esa época como futbolista. Obviamente ya cuando llegas a la adolescencia, pues te da un golpe de realidad que tal vez puede ser muy bueno, pero hay muchos otros factores para poder llegar a ser futbolista. Pero sí, fue una etapa muy, muy linda que también me enseñó pues a todo lo que es el trabajo en equipo y también la adversidad, ¿no? Porque luego nos tocaba, cuando fui a esos torneos yo era de la categoría más chiquita, o sea, era el más, todos tenían 12, 13 años y yo tenía apenas llegando a los 12 años, ¿no? Entonces sí me tocaba mucho comer banca y también pues nos comíamos golizas y de todo. Entonces fue una muy buena etapa y mis papás siempre apoyándome con todo lo que se me ocurría pues sí, de que fútbol, que el tenis y, y bueno, también cuando estudié la preparatoria tenía beca por el fútbol, entonces fue una buena experiencia. ¿Y si eras bueno para la escuela? ¿Sí le metías bien a la escuela o más o Sí, menos? no tuve ninguna bronca siempre con la escuela. Mi hermana era la brillante, yo era como el de deportes y mi hermana era la que estudiaba, casi no estudiaba, pero le iba súper bien en todas las calificaciones. Yo sobrevivía, o sea, era de promedio de 9, me iba bien. No le tenía que dedicar también mucho tiempo, pero sí era el que ya en la universidad tenía que meterle duro, o sea, estudiar mucho porque, pues sí, el nivel de exigencia era alto y pues no tenía esa brillantez de mi hermana. Oye, y en este entorno de negocios, pues de la abuela, de la mamá que hacen los negocios, ¿a ti nunca te llamó la atención emprender en algún negocio? ¿O básicamente siempre estuvo el deporte y la parte del estudio? Creo que también el haber estado tan cercano a los negocios, todo el tiempo ayudando a mi mamá, me transmitió que no era algo que yo ya quería hacer más. Creo que viví mucho esa dualidad de ayudar a mi mamá vendiendo ropa, en los tianguis, también en restaurantes, y a la par iba a una escuela privada. Entonces veía mucho con los compañeros como otro tipo de visión de vida o otro tipo de contexto. Y yo me veía más como, tal vez como mi papá, como un ingeniero, que toda su familia son ingenieros, o como también me transmitía mucho mi familia como, no, tú tienes que hacer una profesión, o sea, todo el trabajo que estamos haciendo es para que tú tengas un éxito más como profesionista. O sea, tenías esta parte de la dualidad que tu papá sí tenía como una carrera y trabajaba y ganaba de la carrera y la empresa, que tu mamá tenía este espíritu emprendedor desde la familia y que se conjuntaba. Entonces ahí se decide que tú estudias, te vas en la prepa a Australia. Sí, me fui un semestre a Brisbane y me ayudó mucho ese intercambio, porque también yo venía de, pues sí, pues un ambiente muy de color rosa, ¿no? Escuela privada, donde pues no hay algún tipo de dificultad. Y en Australia, parte del programa que me voy a intercambio, el servicio social tenemos que hacerlo en ayudar a algo en la comunidad y nos mandan a un asilo de ancianos y literal nos decían, ustedes vayan a platicar de México. Para esos viejitos, viejitas, el hablar de otro país y lo que se... Sacarlos eh, de su monotonía, ¿no? exacto. Y me acuerdo mucho de un señor que se había perdido todo. O sea, estaba ahí olvidado ya por los hijos y había tenido como pues un problema legal en el cual había perdido como todos sus bienes. Y pues me la pasaba con él platicándole un poco de pues cómo era México, los problemas que teníamos como de justicia, de violencia, que para pues Australia es muy ajeno. Y ahí simultáneamente llevo la materia de Derecho, que en la prepa en donde yo estudiaba no teníamos ninguna materia de Derecho porque era enfocado, era el TEC, muy enfocado hacia ingenierías, matemáticas y todo ese tipo de perfil. Entonces ahí me empiezan a hacer como esa cosquillita de, pues tal vez estudiar Derecho es una muy buena idea, poder ayudar a alguien y usarlo como una herramienta, ¿no? de acceso a la justicia. Y ese intercambio pues también me ayudó a compartir experiencias, estar con personas de muchos países, porque Australia pues, es un país de migrantes y en el cual también yo por primera vez detecto estar en un país donde hay xenofobia, sobre todo en directo hacia personas asiáticas, porque hubo mucha migración de países como Vietnam, de Japón, de todo el contexto postguerra de finales del siglo XX y pues Australia era como su lugar más cercano, a nivel que hoy en día pues Australia tiene una de las políticas más restringidas hacia personas migrantes, porque pues, se les llenó de
de personas asiáticas. Y me tocaba vivirlo en la comunidad. O sea, tú ibas a la escuela en los trenes y sí se veía muy delimitado cómo pues no querían a los hijos de estas nacionalidades, tenían barrios específicos y en la escuela también se sentía un poco como los grupos. Nosotros éramos como los latinos que venían de intercambio nada más, estaban pues ahora sí que los australianos más de origen británico y a los asiáticos sí los tenían como muy segregados. O sea que sí puedes decir que la experiencia de Australia fue un parteaguas para que tú pudieras tomar la decisión de estudiar esta parte de leyes y demás como abogado. Sí, yo creo que fue fundamental ese intercambio. Yo antes de irme a Australia tenía en mi cabeza como seguir el camino de mi papá, tal vez una ingeniería y trabajar en empresas de automotrices, ¿no? Ok, regresas a México después de Australia y ¿qué sucede ahí? Ya es mi último semestre de la prepa y pues ya viene este momento de decidir pues a dónde vas a estudiar, qué vas a estudiar. Apliqué en ese momento a la UNAM, al ITAM en Derecho y pues mis papás dijeron como, bueno, ven esta visión del abogado exitoso, claro que es muy buena opción. Mi hermana ya estaba estudiando medicina y pues ya decido que pues no quiero quedarme a estudiar ingeniería y me aprueban en las dos escuelas y en ese momento el ITAM estaba como muy en boga porque pues había sido egresado de ahí Calderón, era el presidente, todo como pues, el gabinete Y es era una escuela muy reconocida en México. sí, muy elitista también y decido, me dicen mis papás, pues podemos pagártela. Tenían un porcentaje de beca, pero simbólico realmente, y me lanzo a Ciudad de México para empezar a estudiar Derecho en el ITAM. Y también fue un golpe de realidad, porque yo venía de vivir en Toluca con pues un ambiente más de puro fútbol, relajado, y pues sí te topas con que allí pues todos los demás compañeros eran o de las personas más brillantes que venían de sus escuelas becadas de todo el país, o personas que son hijos de, pues sí, de personas muy adineradas o con mucho poder. Entonces era una dinámica bastante interesante en esa época en el ITAM. Y ese choque de alguna manera sientes que te sirvió como para nuevamente empoderarte y decir, va para adelante o en algún momento te sentiste minimizado por la historia que tú ya tenías. No, sí lo vi como un reto, pero ese mismo ADN de ser muy competitivo lo traía muy marcado y es como yo puedo con esto. O sea, en esa época entraban 100 personas a Derecho en el ITAM y en un año solo quedábamos 2 salones de 20. O sea, estamos hablando de que había un filtro muy grande de los que realmente iban a acabar Derecho en el ITAM y todos los demás pues iban cambiando ya a otras universidades. Y me costó mucho trabajo. Sí, los primeros 2 años era de estudiar en todo momento. O sea, me acuerdo que me metí a bañar con las hojas impresas, así como les metí una bolsa de plástico para no parar. O sea, era mucha carga de trabajo, de estar leyendo, los exámenes orales eran durísimos, te preguntaban pies de página, sabían por dónde, ¿no? Por dónde le flaqueabas y por ahí te atacaban los sinodales. Pero creo que eso también te curtía mucho para prepararte a lo que se viene después de la universidad. Algo que a veces no valoramos porque en el momento lo vamos viviendo es que lo que estemos realizando a una edad previa de cuando viene realmente la prueba de fuego, como le puedo llamar así, ya sea de estudio o de emprender algo, es lo que previamente hayas hecho. En tu caso, el deporte, la disciplina que tuviste, que llevaste por varios tiempos, te sirvió para generar una mentalidad, pues a prueba como de todo, porque ahí te pusiste a prueba y sacaste los resultados y te acomodaste y fluiste sobre la situación de lo que estabas haciendo. Tal vez si no hubieras tenido esa dinámica de esa disciplina con el fútbol, pues a lo mejor no hubiera sido tan fácil que hubieras podido, digo, no me refiero a que sea fácil el proceso que viviste, pero te sirvieron mucho las bases, porque ya sabías que había que tener una disciplina para alcanzar lo que querías, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que también el hecho de saber lo que costó el que yo estuviera en la universidad, o sea, el tener esa presencia de la chamba que hacían mis papás, vendían juguete, por ejemplo, para el Día de Reyes y yo los acompañaba en la madrugada, o sea, sí había también ese respaldo que decía, aparte de que yo puedo con esto, sé lo que ha costado para que yo llegue aquí. Sí, un compromiso mutuo. Ustedes me dan y yo regreso por medio del estudio. Y es una de las universidades pues más caras de México y Sí, más reconocida también. sí, está creo que en el ranking de las 3 más caras del país. Y bueno, ahí lo curioso es que en el ITAM también pues te van un poco guiando para hacer este formato de abogado
de despacho rimbombante, para trabajar en secretarías federales, de notario. Entonces, con el transcurso de esos años de licenciatura, pues empiezas a trabajar como buen pasante de derecho, pues para saber en qué área te vas a especializar, teniendo toda una gama de áreas, tienes que ir probando con varios despachos. Estuve en un despacho penal, desde tercer semestre ya empecé a trabajar, porque también pues ya estás ahí y es, pues, quiero probar y hacer, empiezas también tú a sentir dinero, ¿no? O sea, de venir de estudiante allá que te estén, solo por estar en el ITAM, iban a la universidad en busca de pasantes, varios despachos, y podías elegir un poco el área. Y empecé con penal, estuve un año, pero pues es muy bonita la teoría del derecho penal, pero ya en la práctica, como te podrás imaginar, en México pues es bastante complicado en tema de riesgo y también pues la dinámica un poco compleja, ¿no? De corrupción y demás. De ahí me brinco a un despacho corporativo, un año en Santa Fe, y de ahí me voy 4 años a un despacho muy grande que veía laboral, corporativo y migratorio, pero hacia una visión más de empresas muy grandes, ¿no? Que tenían que traer personas muy especializadas. Y en este vaivén de trabajos y un poco el contexto del ITAM, pues se me olvida un poco esta esencia de por qué quería estudiar Derecho. Ya estaba envuelto en un mundo de abogados pues muy adinerados, corporativos, en el cual pues al final de cuentas tú vas a defender a las empresas, ¿no? Me tocaba en esta empresa, perdón, en este despacho, en el último que estuve, pues a despedir a las personas. O sea, era una parte de mi chamba cuando había una fusión o una decisión grande, pues era de 400, 500 personas en un fin de semana. Nos citaban en una nave industrial, Estado de México, ahí en todos lados, en Hidalgo, también viajaba mucho a otras partes de la República. Y pues yo era así el chamaco de 20 años, ese es el abogado de la empresa y me ponían a los 400 trabajadores de darles la noticia y pues a trabajar un poco el tema de su salida. Entonces con el... Y que al final eso, digo, siento que te restaba, que decías, bueno, pues yo no vine a eso, ¿no? O sea, mi idea inicial Claro. era en Australia, que conocí unas personas, entonces quería la defensa más que dejar Exacto. indefensas a las personas. Sí, después de un tiempo ya de seguir con este tema de los despidos, pues yo empiezo a perder el compromiso con el despacho, lo que yo estaba haciendo, ¿no? ¿Para qué yo estaba ahí? Que era defender a la parte empresarial. Me acuerdo mucho que ya en los últimos meses que estuve ahí, yo le decía a la socia del despacho, a mi jefa directa, que a mí ya no me mandara a hacer las terminaciones, porque yo ya, en vez de generar ese famoso estómago de que te vuelves un poco más insensible hacia los trabajadores, yo ya cuando me sentaba con ellos, era como, en mi mente era de, tengo que decirle qué hacer para, para que pueda recibir la indemnización más alta, ¿sabes? O sea, yo ya... Ya casi en contra de la misma Exacto, firma, de a ¿no? lo que yo iba, entonces yo sabía que pues ya... Oye, pero también sería un reflejo de que pudieras imaginarte que pudiera estar ahí tu papá dentro de esas filas de esas 400, 500 personas, porque finalmente trabajaba en una fábrica. Claro. Entonces imagínate llegar ahí como yo puedo proyectar, pues también tenías esa dualidad entre la persona que era empresaria de negocios, tu mamá, y tu papá que trabajaba en la fábrica, que pudiera estar ahí y que tú dijeras, quisiera ayudarte para decirte cómo salir lo mejor posible de aquí, porque al final esa Claro. persona no sabe, ¿no? No, y además te mandan así de, pues, esta persona hizo ABC, estás diciendo, bueno, te van a terminar Ujú. porque hiciste ABC y te dice, yo no lo hice, ¿no? Y te cuenta su parte de la versión, también, pues, la parte humana de su familia, el contexto de llevar 15, 20 años en la empresa y ya no saber qué es lo que sigue. Y que desafortunadamente esto no le importa a las firmas. La firma prácticamente no ve personas, ve números, ¿no? Ve nombres. Claro, Vámonos. y es lo que le logres ahorrar de su iguala, de su presupuesto para los despidos, pues eso es la ganancia un poco que se llevan un poco en este contexto. Bueno, para resumir esa parte, pues ya, yo digo no quiero seguir aquí. Y en ese momento yo ya estaba terminando mis materias en el ITAM, ya era momento de hacer mi tesis. Y ahí viene un poco como ese punto de inflexión de mi vida, ¿no? Porque me mandan a una reunión que se llama Apple Seed, es como pues una organización que se dedica a juntar abogados para hacer trabajo pro bono. Es decir, los mejores abogados de estos despachos regalan 1 o 2 horas
para hacer como servicio social a otros tipos de organizaciones de sociedad civil, a instituciones sin fines lucrativos o ayudar a personas, ¿no? De manera gratuita. Entonces yo voy representando a mi jefa y aquí se presenta una organización que se llama Sin Fronteras y nos habla de lo que estaba haciendo para ayudar a migrantes mexicanos que eran deportados de Estados Unidos y que necesitaban a alguien que los asesora corporativamente, o sea, cómo armar su acta constitutiva, como el tema del presupuesto, que pues ellos eran defensores, no tenían ese expertise ni tampoco podían pagar pues nómina para ese tipo de situaciones. Entonces ahí me empieza a llamar la atención el tema pues, de migración. Y también unos años antes había tenido un amigo, compañero de la secundaria, que terminó siendo actor y salía en un documental que se llama Sin Nombre, que habla de pues, toda la trayectoria de 3 jóvenes de El Salvador y uno de Guatemala hacia Estados Unidos y cómo se suben a la Bestia, este tren de carga, pues donde se suben los migrantes y pues se van desde la frontera sur hasta Piedras Negras, hacia Tijuana y todo lo que afrontan en el camino, ¿no? O sea, crimen organizado, pues que se caen del tren, amputaciones, pues también hay mucha corrupción de parte de las autoridades, o al menos cuando la Bestia estaba funcionando en todo su trayecto. Estamos hablando de semanas de estar atado arriba de un tren de carga. Y ese documental también me dejó muy marcado, como de es algo que al menos en mi esfera personal y con las personas conmigo, no se habla de eso. En las noticias no se hablaba de eso. Estoy hablando de hace 11, 12 años, donde todo estaba enfocado, pues sí, al jornalero mexicano que era deportado, ¿no? Pero no se hablaba de todo lo que se vivía en México, de los migrantes de otros países y también sobre qué pasaba con el mexicano deportado después de ser deportado. No solo eran cifras, era como... Es la parte oscura de la inmigración que no vemos o que no queremos ver porque estamos acostumbrados a que, sí, los inmigrantes, como que algo muy normal. Pero atrás de eso, toda la historia que conlleva, que lógicamente tú nos estás dando todo ese contexto que lo has vivido en carne propia, que es súper interesante conocer esa otra cara, ¿no? Exacto. Y en ese momento es cuando me llega la propuesta, ¿no? El despacho en el que estoy, me dicen, bueno, ya vimos que para las terminaciones laborales pues no va a ser la opción, pero hacemos otro tipo de trabajos, queremos que te quedes. Me ofrecen pues ser asociado, ya terminaste la carrera, ya con tu cédula, pues ahí está la oferta. Y yo ya en ese momento, armando mi tesis sobre el tema de trabajadores migratorios, después de esta reunión en la cual me llama mucho la atención, me pongo a investigar datos, pues todo lo que estaba haciendo las agencias de la ONU para ayudar a estos migrantes, que eran muy pocos. Realmente eran 2 oficinas, una en Ciudad de México y una en Chiapas, en Tapachula, pero había informes, o sea, ya empezaba a haber movimiento de visualizar lo que estaba pasando con estas personas. Y digo, tengo que aprender en terreno, tengo que estar ahí para poder dimensionar qué es lo que está pasando con estas personas migrantes. Me empiezo a cuestionar por qué no es algo que se analiza también desde la parte académica, por qué nadie está hablando de este tema. Y empiezo a buscar vacantes para trabajar. Obviamente yo decía, es algo utópico, ¿no? Yo estoy sentado en un despacho en Santa Fe, ¿cómo voy a ser contratado por una agencia de la ONU que tengo 0 experiencia en dar ayuda humanitaria? Y me acuerdo cuando buscaba había 1 o 2 vacantes. Normalmente era así, chofer o ya posiciones de jefe de oficina de personas que obviamente han trabajado el tema por décadas en otros países de conflicto, Colombia, África. Y al mes de que sigo investigando, se abre una vacante que era promotor de derechos humanos en Tapachula, Chiapas, en la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. Y dije, no pierdo nada. O sea, tengo la posibilidad de aplicar, estoy en tiempo y tengo el pulso al menos de lo que he investigado en todos estos meses para hacer mi tesis. Aplico. Obviamente lo veía como pues, una idea muy lejana de la realidad. Pasan los meses y en el despacho en el que estoy, pues ya me empiezan a presionar como de, oye, pues ya te hicimos la oferta, si es lo que quieres, pues estamos invirtiendo en ti, te ofrecen literal así la oficina con ventana, ¿no? En Santa Fe para que puedas ver tu reinado. Y me llama la OIM, me mandan un correo como de disculpa, demoró mucho el proceso, pero pues no sé, me interesaría seguir con la candidatura y me necesitan para una primera entrevista, ¿no?
se les hacía muy extraño que alguien de mi perfil de trabajar 4 años, 5 años en despachos corporativos, egresado del ITAM, pues quisiera irse a Tapachula. Entonces, pues ya tengo las entrevistas y después de esas 2 entrevistas terminó con la oferta de irme con la OIM. Estamos hablando de que era casi un voluntariado. ¿Y cuántos años tenías ahí? Tenía 24 años. Y me dicen, pues la oferta económica, no sé, son 14,000 pesos, ¿no? Brutos. Y al mismo tiempo me dice el despacho, oye, pero ¿qué onda con la oferta? Me estaban ofreciendo casi el triple. Quédate aquí, ya tienes todo armado. Y por el otro lado, pues era dejar todo. Mudarte, la novia, decirle a los papás de, oye, pues todo lo que venimos planeando como de proyección de vida del Ese era el choque abogado, más fuerte, ¿no? Lo que hemos estado corporativo. invirtiendo en tu carrera, todo ahora lo estás cambiando prácticamente. Sí, fue una decisión muy interesante, pero también creo que esa parte que siempre me transmitió, sobre todo mi mamá, de, pues si lo que quieres es ayudar, vete. O sea, por un tiempo sí tuve ese conflicto como de choque, de dónde salió esto, como hippie, se volvió hippie mi hijo, ¿qué está pasando? Ah, pues inténtalo, no pierdes nada, lánzate. Me acuerdo que me dijo, te voy a acompañar para ver dónde vas a vivir, cómo está la ciudad. O sea, sí Y hubo esa comprensión por parte de ambos sí, de permitir dar la apertura de lo que tú querías, de lo que te apasionaba más que de la parte económica. Porque finalmente sabemos que con 14,000 pesos en México, pues vives de una manera un tanto limitada, más en condiciones de que tú estás saliendo de una universidad y que necesitas empezar pues a empujar y todo esto. Esa decisión es muy fuerte. Yo como papá pues sí me podía proyectar y decir, o sea, ¿cómo? Creo que ahí sí fue un choque difícil con tu familia, ¿no? sí fue bastante interesante y pues literal de un día para otro fue avisarle a todos. Tu Mi decisión. mamá fue de, pues, órale, en carro nos fuimos a Tapachula, viaje de 14 horas y pues un choque. O sea, es otro México, ¿no? Estamos hablando del estado más pobre del país, con pues muchos retos sociales, ¿no? El tema también de violación de derechos humanos a la población indígena, el clima es totalmente extremo, estamos hablando de 40 grados, 90% de humedad, es de las zonas más intensas del país en esos términos. Te voy a interrumpir un poco porque yo me acuerdo que para que tú hayas dado esta plática con tu familia, de pronto tú le preguntaste a tu mamá, ¿qué es el éxito para ti? ¿Qué le contestaste? ¿Qué le dijiste respecto a esa pregunta que qué era el éxito para ti? Pues fue como intentar hacer lo que te apasiona. Y si de paso puedes ayudar a alguien desde donde estés, desde tu área de trabajo, desde donde estés dando un servicio, donde estés vendiendo algo, yo ahí ya veía una ganancia. O sea, Pues un joven a los 24 años diciendo que el éxito estaba basado también en poder cambiar vidas, creo que claro, es un gran valor que le da a un papá decir, independientemente del esfuerzo que yo he hecho para inversión a su vida futura, pues en la parte moral, en la parte como personal, emocional, pues es una gran persona, ¿no? He tenido un trabajo profundo y si eso es lo que quieres y quieres transformar vidas, que al final es parte de un trabajo que se lleva muchos años, adelante. Creo que esa parte para mí sería como un golpe profundo como papá de decir, lo ha valido. O sea, sí lo vale, no es la parte de lo que hemos gastado del esfuerzo, porque sé que tú vas a cambiar muchas vidas. Y ahí en ese punto, el que te haya apoyado tu mamá, el que se ha ido hasta allá contigo, pues reforzaba todavía la decisión que habías tomado, ¿no? sí, totalmente. Fue un... Ese momento sí fue muy complejo, el poder también internalizar el cambio de contexto, o sea, de estar trajeado, una semana ya estaba en la frontera, en el río Suchiate. Me acuerdo mucho cuando me dijeron el tipo de las actividades que iba a hacer, que era ir a dar talleres, o sea, pláticas, así en pleno, se puede decir, en pleno río, o sea, literal donde cruzan, sobre qué tipo de retos, qué tipo
de situaciones de peligro iban a encontrar de ese punto hacia Tapachula, ¿no? A la primera ciudad, se puede decir, de México, y sobre sus derechos laborales, ¿no? Porque muchos iban a tapiscar café, iban de ida y vuelta a poder trabajar, que no sabían ni dónde estaba su chat. O sea, me acuerdo muy bien que cuando me estaban dando el listado de las actividades, pues lo primero que hice fue abrir buscador, su chate y la puntita de México. O sea, literal sigues a México hasta Guatemala y es la esquinita y no hay nada. O sea, hace 11, 12 años era un pueblito de 6 por 4 cuadras. Obviamente tenía sus riesgos, ¿no? Hay mucho crimen organizado, está muy metido porque es un negociazo el tema de tráfico, también de los polleros. Y de la nada estaba de una semana a otra, pues ahí al lado del río, con una mochilita, hablando sobre los derechos de trabajadores a estas personas que la mayoría no habían terminado la primaria, muchos no hablaban español, o sea, era un choque brutal lo que sucedió en esas semanas. Y bueno, eso me llevó a apasionarme por el tema de los derechos humanos de migrantes y eso también ya aprendiendo y viendo cómo trabajaba también el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y sus socios implementadores, me llama mucho el tema de refugiados, ¿no? Que son estas personas que no pueden regresar a su país de origen porque su vida corre peligro. Entonces piden que los proteja otro país, en este caso pues era México. Y en este primer trabajo como promotor de derechos humanos estuve un año ahí en Tapachula y me empiezo yo a frustrar porque como funcionario de Naciones Unidas, pues también tienes límites, ¿no? Hay una parte diplomática, hay una parte de acompañar a las instituciones para que ellos den los servicios, para que puedan fortalecer sus capacidades hacia la población que están recibiendo, hasta el mismo Instituto Nacional de Migración. Nosotros lo capacitamos para que supiera pues, los mínimos de derechos humanos, ¿no? Aunque estén ellos enfocados a detener y deportar, las formas, ¿no? Poder identificar pues cuando hay niños que vienen solos, qué haces con ellos, qué haces con los que han sufrido delitos graves. ¿Y ahí habías tenido algunos casos? ¿O todavía no te habías enfrentado a algunos casos ya fuertes, ya en esas primeras semanas? Justo todavía nada, porque una de mis mayores frustraciones es que como funcionario de la ONU, tú canalizas, tú no puedes representar, tú no puedes llevar los casos de las familias. Ni Tú, intervenir. exacto, es como de, aquí hay otra ONG, aquí hay otros defensores de derechos humanos, direccionas nada más y fortaleces a las instituciones. Y a mí lo que me decía mi jefa en ese momento es que tú lo que quieres es poner una mesa literal en el río y como abogado orientarlos y pelearte con las autoridades. Y el tiempo fue maravilloso porque justo en ese año empiezan a llegar organismos internacionales que se dedican a defensa de refugiados. Entonces, digo, eso es lo que quiero. Yo ser el que lleva los casos. Y se da la oportunidad, abre esta organización y me mudo a Tabasco, que es punto fronterizo con Guatemala, y ahí es donde empiezo a llevar casos. Y de ahí sale la bestia. Entonces, la dinámica de ese pueblito es muy complicada porque imagínate un albergue que tiene capacidad para 500 personas migrantes, llena todos los días, y en una localidad estamos hablando de no más de 3,000 personas mexicanas. O sea, chiquititito con un albergue inmenso lleno de migrantes y todo lleno de pues, militares, autoridades, pues por la dinámica, ¿no? Que se puede dar ahí. ¿Y cuáles fueron los retos más grandes que empezaste a ver, las problemáticas que eran pues más comunes, más recurrentes? Pues era muy doloroso en la cuestión de los delitos sexuales. Era de los casos, estábamos nosotros adentro del albergue dando la orientación legal. Literal, la mesita que yo quería, pues me la pusieron adentro de un albergue, ¿no? Al lado de los baños, ahí estaba en un cuartito de 3 por 4 metros, un ventilador, porque ya te imaginas el calor, y tenía fila de personas, así como de farmacia Guadalajara, así como si estuvieran recibiendo atención, 30, 40 personas diarias formadas para poder pasar con el abogado. Entonces llevaba más o menos 100 casos al mes. Y pues las historias, te podrás imaginar de todo lo que habían vivido, no solo en sus países de origen, sino para llegar ahí a ese albergue. Y de los casos más fuertes que viste, ¿nos puedes comentar alguno que hayas visto así que...? Sí, tengo unos 3, 4 que me dejaron muy marcado. Digo, no fue específicamente en esa época en Tenosico, sino años posteriores. Yo estuve casi 4 años haciendo ese tipo de trabajo de representando casos de refugiados, también en Chiapas y también en el norte del país.
Y tengo muy, muy marcado el primer caso así muy fuerte que tuve. Era una señora de El Salvador, Clotilde, una señora ya adulta mayor. Estamos hablando de unos 60 y tantos años. Viajaba con sus nietos. Era una nieta de 12 años, un niño de 4 y otra niña como de 2 añitos. Entonces la de 12 era la que se encargaba como de cuidar uno era su hermano y el otro era su primo. Y la viejita nada más, ¿no? Y estaba allá en el albergue y me acuerdo mucho que estuvo por semanas formada, pero como que se desistía, como que cambiaba de opinión y ya no la veía cuando salía a buscarla. Entonces un día dije, voy a buscarla en el albergue. Algo, no sé si sea un tema de confianza o está indecisa porque no quiere el apoyo legal. Y mi miedo era que decidiera subirse al tren. Porque literal el albergue sonaba así como una alarma, imagínate así, alarma sísmica, significaba que ya habían escuchado que venía el tren de carga. Entonces tocaban la alarma y era todos a correr. O sea, salían del albergue corriendo 200 personas para alcanzar las vías del tren y paraba el tren a veces unos minutos, a veces solo bajaba la velocidad y en movimiento se subían. Entonces yo veía frecuentemente como las personas que yo estaba orientando y les decían, no se suban al tren, vamos a pelearnos legalmente, tú tienes pues un temor fundado, o sea, tu persecución en tu país es para que México te pueda dar una residencia. Entonces busco a la señora y la convenzo de que venga a platicar conmigo y le empiezo a preguntar pues de dónde viene, su historia de vida y no me quería decir nada y solo sacó así un bonche de documentos y me los pone en la mesa y le digo, déjeme revisarlos. Traía 8 actas de defunción, así, de las fiscalías de El Salvador. Todos sus hijos, todos, así, hijas, hijos, los habían asesinado. Estamos hablando de un contexto de Mara Salvatrucha, que habían dominado pues, en donde ella vivía. Estaban peleando el territorio, y antes era de otra pandilla en la zona, entra la Mara Salvatrucha 13 y llegó muy agresivo. Entonces ellos tenían le llaman pulpería, una tiendita, y pues primero llegaron a pedirles una extorsión, de pues usted me va a pagar tanto, señora, con su esposo. El esposo falleció por temas de edad, pero empezó a pagar renta y dijo, bueno, pues lo aguanto, una rentita, varios años estuvieron así, pero después se empiezan a interesar en una de las hijas. Y se da mucho que en las maras, pues el matrimonio forzoso, o sea, llegan y dicen, si no me da a su hija para que se case y tenga más, pues ahora sí que sume a la filas, pandilla, claro, sume las más filas. filas, pues empezamos a matar a la familia. Y pues todo empezó. Y estamos hablando que su hija tenía 16 años. Entonces eso fue cuando ya dijeron nos tenemos que ir. Pero o sea, no pudieron huir tan rápido. Obviamente tuvieron que ver el tema de vender las cosas, conseguir dinero. Estamos hablando de una familia de bajos recursos. Y pues les empezaron a matar por semana. Y iban con los hijos, los mayores, porque también empezaron pues, ¿no quieres a la hija? Bueno, entonces dame al hijo para que también se una. Y era una familia pues muy católica, o sea, lo veía como algo muy, o sea, todo era mejor a no volverte un pandillero, porque sabían lo que hacían, ¿no? Tráfico de drogas, de personas, homicidio, sicariatos. Sí, alimentabas el ciclo, ¿no? Que nunca se iba a acabar. Entonces, literal al mes y medio de haber estado intentando salir, pues ya se había quedado sin hijos y hijas y pues se salió con los nietos. Se rescató lo que pudo y vámonos. Y pues obviamente en ese momento le recibo la documentación, me doy cuenta un poco de la magnitud o sea, era muy común los casos que venían con actas de defunción, pero no ¿Y la meta de la señora era llegar a Estados Unidos o quedarse en México como refugiada? Ella sí quería quedarse en México. No tenía red de apoyo en Estados Unidos y solo lo único que quería era estar segura. No, o sea, no me metí a temas de cómo va a sobrevivir con los 3 pequeños, ¿no? En un contexto de un país nuevo. Ella quería solo estar alejada de El Salvador, ¿no? Tenía por ahí un sobrino que estaba, me acuerdo, en Saltillo y que tal vez juntarse ahí con él y ver pues cómo poder empezar una nueva vida. Y me dejó muy marcado ese caso porque después de estar peleándome con la autoridad un año, todo ese tipo de pruebas, a la mayoría de los casos llegan con nada. O sea, llegan con una mochilita de ropa y su historia, y su historia, sin documentos, o se los roban o los perdieron en el cruce.
Pero pues eran unos casos que yo decía, tengo todo para probar que es una persona refugiada y nos los niegan el trámite. ¿Por qué? Digo, era uno de los mayores retos que tenía las autoridades mexicanas. No tenían ni idea de lo que estaban haciendo, esa es la realidad. Ha mejorado mucho ese aspecto, pero era muy discrecional el quién decidía quién era refugiado y quién no. Y nos niegan el trámite después de un año de haber estado en el albergue, la señora con los hijos. Normalmente en esos albergues te dan salida 1 o 2 semanas porque pues llega mucha gente. Pero los casos más vulnerables, los padres o en este caso los frailes, le dieron la oportunidad de que se quedara hasta que terminara su trámite. Pasa mucho eso con las familias de muchos niños o cuando vienen niños no acompañados. O sea, que viene literal el niño solito a México. Y nos niegan el caso y pues la señora ya estaba muy desgastada. Fue como de, pues, imagínate el peso de todo un año de estarle como con esto. Sí, tocando la puerta que finalmente sabes que nunca se va a abrir. Sí, ya te negaron entrada. Era apelarse, o sea, era irse a un juicio administrativo, mostrar ante un tribunal que la autoridad mexicana se había equivocado rotundamente en negarle el trámite. Lo bueno es que ahí recibimos el apoyo de otra organización, les mostramos el caso y la logran movilizar a Ciudad de México, a otro albergue. Iba a poder los niños estudiar y a ella capacitarla como para poder tener un trabajo pues ahí técnico. Y simultáneamente yo llevé el juicio ante el tribunal. Se gana el caso 1 año y medio después ante el tribunal y obligan a la autoridad mexicana, a la Comar, a darle el reconocimiento de la condición de refugiado. Y la señora hoy en día todavía me escribe para agradecerme. Está en Saltillo con el sobrino, los niños. Eso estoy hablando hace 6 años. Es el mejor salario emocional que vas recibiendo, ¿no? Sí, es esa gratificación, porque obviamente en los primeros 5 años de este tipo de trabajo, pues vivías con el mínimo, hasta terminar. Yo me acuerdo mucho que terminaba cuando me sobraba un poco de dinero, decía, vamos por unos pollos, nos llevábamos al albergue y nos los echábamos ahí con las personas migrantes. ¿Y tú dormías ahí en el albergue? ¿Ahí tenías un espacio? No podíamos quedarnos en el albergue porque necesitamos un poco de se puede decir, de respiro, Claro, todo el día estar recibiendo gente. Y aparte no descansabas, porque, el abogado, duda. Oye, llegó quién sabe quién, necesita tu ayuda. Entonces, ¿y de a qué hora que empezaba la actividad? Empezamos 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en el albergue. Pero continuo. Solo comíamos. Ahí sí comíamos en el albergue. Nos sentábamos en las mesas como un comedor comunitario con los albergues. Perdón, como con los migrantes. Y ahí estábamos. La de historias que estaban ahí fluyendo todo el tiempo, ¿no? Sí. Sí, me acuerdo mucho también. Yo me había llevado mi carro y muchos me decían, la primera vez que me voy a subir a un carro. Porque me los llevaba al Instituto Nacional de Inmigración para tener las entrevistas de elegidas. Muchos me decían, pues venían zonas muy rurales, muy pobres. Y era como de... Venían a pie, 2, 3 días cruzando y nunca venían. Ahora, esta historia tiene un final muy bueno, un final que quisiéramos todos que así fueran, pero me imagino que te encontraste con algunas historias más retadoras que no tuvieron un final tan... Sí, no. Tengo una muy marcada, esperado, contexto muy diferente. Un joven que se llamaba Adán era de Somalia. O sea, nosotros veíamos casos, te puedes imaginar, de toda la diversidad de países que llegaban ahí. De Somalia, que estaba en Chiapas. Estaba ahí en Chiapas, en Tapachula. Había recorrido ya como 15 países. Este joven venía en un grupo de 3 somalíes, pero no eran familia, sino que se habían encontrado en Brasil en un albergue de ayuda a migrantes y dijeron, pues, si vamos a Estados Unidos, pues nos vamos juntos los 3 para poder, pues al menos tener un poco de protección, ¿no? Los 3 eran somalíes. Pero bueno, este chico aprovecha el Mundial de Sudáfrica. O sea, él, siendo somalí, uno de los países con mayores conflictos armados, tienen un problema con un grupo que se llama Al-Shabaab, que son radicales islámicos que pues han derrocado varias zonas del país. No hay control, hay mucha violación de derechos humanos. Y él, aparte, era de una minoría étnica. O sea, dentro, sin importar el conflicto armado, solo él por el grupo étnico que ya era discriminado dentro de los mismos somalíes. De hecho, con la dinámica de los otros dos se veía como era como al que mandaban por las cosas, el que cargaba, como que más disminuido, ¿no? Pero bueno, él aprovecha el Mundial porque abren como visas de trabajo, o sea, para construir, para los estadios, todo. Entonces de ahí sale a Somalia, a Sudáfrica, y de ahí se va a Brasil y cruza todo el continente, sin polleros, o sea, de tramo a tramo, trabajando donde llegaban los 3, iban avanzando. En el Darién
que es de los cruces ahorita más peligrosos del mundo, es la selva de Colombia con Panamá. Había uno del grupo de 3, venía con su esposa, matan a la esposa en el Darién. Entonces el otro chico llega muy afectado a Chiapas y Adam, que es el que te estoy contando la historia, pues era como su soporte. O sea, no se separaban. Pero bueno, regresando al caso de Adam, pues había sido un joven que, aparte de que nunca había podido conseguir un trabajo digno, o sea, era de que trabajaba casi en situación de calle, en limpieza, también los mandaban como a tema de agricultura. Pero en este tema étnico, en un enfrentamiento, pues le quitan un ojo, o sea, pierde el ojo. Y años después, con el tema del conflicto armado, le matan a toda su familia en un bombazo. Y es cuando él dice, pues yo ya no tengo nada que hacer acá. O sea, su esposa y hijos. Y pues iniciamos el trámite. Ya te imaginas el reto lingüístico. ¿Y él quería quedarse en México no, o ellos, Estados esos Unidos? 3 sí tenían... La meta era Estados Unidos. Estados Unidos. Y lo peor fue que en esa época, ya estamos hablando de que estaba Trump en la administración, en la pasada, estoy hablando de hace 6, 7 años, él implementó una política que se llamaba Refugee Ban, que significaba que ciertas nacionalidades no podían ser aceptados para ser refugiados. Estados Unidos históricamente era de los países que más refugiados aceptaba, porque bueno, pues también son de los que más generan refugiados, ¿no? Con el conflicto armado, es un poco de compensación. Pero en esa lista venía Somalia. ¿Qué significaba eso? Que todas las personas, este grupo de 3 jóvenes, si pisaban territorio estadounidense, no podían aplicar ningún tipo de visa, ningún tipo de protección, simplemente los iban a regresar. Nosotros estábamos en el trámite para ser refugiados en México. ¿Y lo regresan al país de origen? O sea, ¿lo regresan a Somalia o lo regresan a México porque entraron por acá? Depende la política que esté en el acuerdo con México. Ha habido épocas en donde México acepta que te los regresen en tu territorio, que claramente está mal. Porque aparte, pues, no tenemos cómo responder humanitariamente a que te deporten todos a México. Pero Estados Unidos normalmente intenta regresarlos a su país. Hay países donde no tienen acuerdo de repatriación, entonces los votan en un país al lado. O sea, puede ser que te voten en Nigeria, aunque tú seas de Somalia, nada más porque con Nigeria sí tengo un acuerdo para regresar personas. Ya es bronca de Nigeria. Entonces, cuando entra esa política, nosotros íbamos en un trámite muy sólido, ¿no? Pues todo lo que había vivido este joven. Me acuerdo mucho que en la organización donde trabajaba con unos jesuitas en esa época, le estábamos dando también clases de español. Y le echaban un montón de ganas. Estaban todos los días ahí. Ellos ¿Y qué abrían la edades puerta. tenían más o menos? Tenían como 22 años. En esa época. Era de 22, uno de 20, el que había fallecido la familia en el Darién. Y el otro era menor de edad, era de 17 años, el otro somalí. Cada uno con sus propias historias, muy parecidas, de pues, muerte de sus familiares, violación de derechos humanos, pero la de él era la más, pues sí, más dolorosa, ¿no? Y esta política afecta también a la política de México y empezamos a ver que las resoluciones de las mismas nacionalidades donde Trump había negado, México empieza a negar los trámites también para ser refugiados. Entonces yo dije, esto ya valió madres, porque estos chavos ya llevan un año esperando para que nos resuelvan. Y solo por el cambio de ese momento y en de este la proceso decisión, ya también se les cerró aquí. no los van a negar. Ya faltaba como un mes para que nos dieran la resolución. Dije, no los van a negar. Porque ya llevaba yo otros casos de una familia siria que también estaba en el listado. Y de Afganistán también un caso de un joven. Y nos estaban negando. O sea, por más que tú pudieras acreditar el riesgo y que no su vida corría peligro si los regresaban, palo. Pues les empecé a decir, oigan, tenemos que empezar un plan B, porque pues esto está pasando. Y uno de ellos, que era como el que tenía más conectados en Estados Unidos y había trabajado, o sea, tenía una licenciatura, tenía como más medios, dijo, pues voy a empezar a ver opciones con un traficante. O sea, si no puedo por la vía regular, o sea, que tú me des un documento, pueda transitar, pues voy a tener que ver por otra vía, ¿no? Y ya le dije, pues vamos a esperarnos a la resolución, pasa el mes, ya hablaban lo mínimo de español, después de un año de estas clases estaban trabajando también ahí en Tapachula, eran meseros. Y llega el día, llego a las oficinas de Comar
Y nos estuvieron ahí 4 horas esperando. Y era muy raro. Normalmente vas a esperar media hora, 1 hora, 4 horas. Dije, no, esto está mal, algo está pasando aquí. Y ya pido hablar con la delegada. Y me dice, pues ya después de tantos años de estar peleándonos, ya tenemos como un trato de, Eduardo, mira, de oficina central me están dando ahí un poco la directriz. Yo ya tenía mi resolución, pero las voy a tener que cambiar. Porque aparte ya los conocía. Pues, también eran... De todo el proceso que duró Claro. muchísimo, ¿no? Y me dijo, pues vas a tener que esperar 1 hora más. Me llega, ya nos paso con cada uno de ellos y pues cada uno negado, negado, negado. Pero las resoluciones estaban tan hechas así al momento que estaban muy mal. O sea, al nivel de que te decían la historia de otros casos. O sea, decían, por las razones de que en Honduras no hay violencia, te niego el trámite. Y yo decía, pues es una persona de Somalia, ¿de qué me estás hablando? Los 3 casos, las 3 resoluciones estaban muy mal hechas. O sea, esos documentos eran totalmente fáciles de ganar en una impugnación. O sea, jurídicamente los íbamos a ganar en una segunda instancia. Entonces yo dije, bueno, nos quedamos tranquilos porque al menos lo hicieron muy mal. O sea, improvisaron, pero lo hicieron muy mal. Entonces ya les digo a los somalíes, vamos a impugnarlo. Nos vamos a un tribunal y lo vamos a ganar. Pues ellos mismos me decían, no entiendo por qué me está hablando de Honduras. ¿Yo qué tengo que ver con Honduras? Claro. Y ya armamos la estrategia legal para la impugnación. Lo citamos para firmar los documentos. Y en esa mañana me escribe, Eduardo, muchas gracias. Nos vamos. No podemos esperar más en México. Sabemos que hicieron todo lo que pudieron, pero pues nos sentimos muy, muy defraudados con todo lo que está haciendo México, con las autoridades. Y también ya estaban muy desgastados. O sea, vivir en una frontera es muy desgastante cuando eres extranjero. Oye, y tú en la parte personal, ¿cómo estabas anímicamente? ¿Cómo te sentías emocionalmente, mentalmente? Porque creo que independientemente del acompañamiento, pues siempre vas con la ilusión de que todo llegue a buen puerto. Y cuando llega esto es una impotencia tremenda. Y necesitas volverte a recargar porque tienes 40 personas que tienes que tener cada día y 100 casos que llevar al mes. Sí. ¿Cómo vivías eso? Y también el transmitir el no estar esa frustración, ¿no? Y ese pesimismo, porque pues recibías un caso nuevo y no podías llegar como, ching, es que ya me negaron hoy 2, 3. Tenías que empezar de cero a transmitir de vamos a pelearnos y a que tú puedas tener una segunda oportunidad, ¿no? En ese proceso, ¿qué mentalidad tuviste que trabajar? ¿Qué pensabas? ¿Qué tenías que decirte cada día? Porque es muy frustrante que estés tanto tiempo y a lo mejor de 10 casos, pues solamente 2 logres llevar a buen puerto, ¿no? Me enfocaba mucho en eso. Con que logre cambiar la vida de una persona de todas las que estoy atendiendo para bien, vale la pena que esté aquí peleándome todos los días. Y también me acuerdo que esa frustración llegaba mucho al nivel estructural, porque fuera de llevar los casos, trabajamos temas de incidencia. O sea, en Ciudad de México, con las autoridades, ya era como un cambio, ¿no? Un cambio de parte del contexto para mejorar, no sé, más ayuda a estas personas. Funcionarios que decidan bien la situación de estas personas. Y pasaban los años y no veíamos un cambio. Al contrario, veíamos un encrudecimiento en el cual solo robustecíamos desde parte mexicano detener y deportar. Detener y deportar. O sea, más personas para detener y deportar. Más cárceles de migrantes, ¿no? Estas estaciones y es un migratorias. Constante. Sí. El de migrantes de todas partes del mundo. Y yo cuando llegué que veía así al oficial de migración literal en un suru, moviéndose por toda la frontera, de pronto empiezo a ver instalaciones con drones, con estos de infrarrojo, unas instalaciones enormes. O sea, sabía que había una inversión de nuestro vecino grande. O sea, pasaban de 10 a 200 oficiales en los puntos de inspección. Y eso te genera una frustración muy grande. Y bueno, nada más para cerrar el caso, se van con un traficante y solo uno llega a su destino en Estados Unidos y me buscaron después por Facebook. Tenía yo un Facebook nada más como para poder acompañar a las familias, no el persona. Y creo que fue un grave error, porque también me impactaba más saber, porque muchos es como, pues yo hice hasta aquí, y me contó, no, pues 2 no llegaron, o sea, en el desierto murieron, y llegó el más joven, el que era el menor de edad. Entonces los otros 2 quedó ahí la historia.
Casos muy fuertes que desafortunadamente nos toca vivir. En algún momento estuve platicando con una persona mayor y decía que él le tocó atravesar el desierto y que iba un grupo como de 30, 40 personas y que en el camino pues muchos ya no pudieron llegar. Y se quedó con 3 o 4, que él decidió quedarse y tiempo después le platicaba a su nieto, le decía a su nieto, bueno, ¿y por qué no te fuiste? Dice, porque yo no abandono a nadie, es abandonarme a mí mismo, ¿no? Dice, y yo no te abandonaría a ti si estarías ahí. Claro. Entonces, esa es la mentalidad de la gente que encuentra un propósito cuando va en este grupo de personas, porque no vas porque tú quieras ir, sino porque vas con la necesidad de encontrar algo mejor. A nadie nos gusta movernos de nuestro país. Claro. Sí, y cuando me preguntabas qué te movía, cuál era tu pensamiento, ¿no? Tu estandarte para mantenerte ahí, era la resiliencia que te transmiten ellos, ¿no? O sea, por un lado te da ese síndrome de burnout humanitario, por empatía, o sea, de que estás todo el tiempo escuchando tantas malas historias, tantas atrocidades, que pierdes hasta la fe en la humanidad. Es como, ¿cómo estamos haciendo esto a nuestra propia especie? O sea, son humanos fregando a otros humanos a nivel de que, pues, tienen que salir, dejar todo e irse a la aventura sabiendo todo lo que van a enfrentar en México, ¿no? Estas autoridades, crimen organizado, que pones en riesgo a todo y que vayas con los niñitos sabiendo que es todavía mejor lo que van a enfrentar a lo que dejan, esa fortaleza que tienen, y es por amor. O sea, yo veía esta viejita que venía con los nietos, era la fuerza que le quedaba era necesito luchar por estos 3 niños para que puedan tener Era una todo lo vida que diferente. tenía. Entonces nos casábamos con esa idea por muchos años. Y bueno, después de estar muchos años en la frontera sur, a mí llegó un punto en el que me quebré. O sea, ya no podía llevar más casos. O sea, era ya mucho pesimismo de mi parte. O sea, necesitaba como un respiro, pero a mí me apasionaba mucho el Pues tema. También, mucha sí, impotencia que te había llevado esa frustración, ¿sí? Dicen que el camino es impotencia, frustración y depresión. Ya cuando estás en depresión te tienes que dar un espacio para nuevamente cargar energía, limpiarte y va para adelante. Pero es la impotencia de no poder hacer nada. sí, y en esa impotencia, digo, tengo que prepararme yo. Hasta aquí llegó mi límite, usé todas mis herramientas como litigante, como abogado, no estoy generando, fuera de estos casos ganados, no estoy generando un cambio estructural, no estoy cambiando algo que sea sostenible. Dije, me tengo que preparar yo para mejorar esto. Entonces empiezo a aplicar a becas. Digo, necesito un posgrado, tal vez para tener una posición de toma de decisiones, para poder mejorar el contexto, o al menos desde el lado humanitario, desde agencias de la ONU, organismos internacionales, poder hacer cambios. Y pues tuve el privilegio de ganar una beca en la OEA, entonces me voy a Brasil, hago la maestría allá, que es de políticas públicas para incluir a las personas refugiadas. ¿Y por qué Brasil? Porque Brasil es el país que tiene el sistema de asilo más solidario y más progresista, se podría decir, en toda Latinoamérica. Eh, y hay mucho que aprender de Brasil. Entonces me voy allá 2 años y también en esa época, 2018-2020, empieza todo lo que es el éxodo de la diáspora venezolana. Millones de venezolanos empiezan a salir de su país y pues Brasil, país vecino, empieza a recibir a toda la población, sobre todo indígena, los guaraos, que se tienen que movilizar porque pues está todo el tema político, no tienen acceso a bienes, no hay gasolina, no hay luz, no hay comida. Se viene a Brasil, entonces me toca a mí vivir lo que es todo pues el reto y la ayuda que da Brasil a esta población. Y aprendí mucho, o sea, aprendí mucho sobre todo de la transversalidad que necesitan esta población vulnerable. O sea, que no solo un abogado puede cambiar las cosas, sino necesitas atención psicológica, necesitas gestión de casos de violencia de género, necesitas programas de inclusión económica, o sea, fuente semilla para que la persona ya está en México, ¿qué va a hacer? Traen ideas, traen conocimiento, traen cosas que pueden impactar a la sociedad donde lleguen. Y eso también se lo puedes vender al país de destino. O sea, Sí, tal es cual gente México, productiva, exacto, que es está gente esperando la oportunidad que no tiene en su que quiere país. trabajar, que quiere salir adelante y que trae ya un conocimiento. Fuera de que me vas a decir, el 80% no acabó la secundaria, sí, pero pues tuvo 10 años tapizcando un producto que en México tal vez no sabemos cómo hacerlo.
y también traen otro tipo de ideas. Entonces suma culturalmente también. Entonces hago la maestría, 2 años en Brasil. Regreso, bueno, hice mi tesis, era comparando un poco los sistemas, ¿no? Lo que yo vi y lo que estaba pasando en México con lo que estaba haciendo Brasil, con conclusiones como de, tenemos que ir para allá. O sea, hay muchas políticas que podemos mejorar para poder ayudar a estas personas migrantes y ayudar a los mismos mexicanos que son deportados de Estados Unidos. Porque se nos olvida, pero pues los mexicanos son la mayor cantidad de migrantes y solicitantes de la condición de refugiado en Estados Unidos son mexicanos. Y tampoco es como que haya un programa grande para recibir a bienvenido paisano de hace 2 décadas. Ya no hay nada de eso. Entonces regreso a México y yo me traigo una idea de que tengo que pulir más mi conocimiento sobre género y no discriminación. Entonces empiezo a trabajar en algunas instituciones de gobierno para aprender sobre protocolos de personas transgénero, sobre el tema de violencia de género, sobre cómo prevenirlo, metodologías para poder ayudar a sobrevivientes de violencia de género. Y curiosamente, como ahora que voy contando la historia, los tiempos han sido muy benévolos conmigo. En ese instante, cuando yo ya llevo un año trabajando este tema de género, entra una organización que es de origen judío, o sea, que nació desde todo lo que es el desplazamiento de Rusia a los judíos, la persecución después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene su base en Estados Unidos, en Washington, y empezaba a abrir sus oficinas acá en México. Y yo había empezado con ellos a ser voluntario 8 años atrás. Pero yo no sabía que en algún momento iban a ir a México a también dar ayuda humanitaria. Pero yo mientras llevaba los casos, yo era voluntario en esta organización porque sabía que muchos mexicanos estaban viviendo lo mismo en Estados Unidos y esta organización necesitaba voluntarios para traducir. O sea, tengo un montón de mexicanos que traen su historia de que vienen huyendo del cártel de Sinaloa, de toda la violencia, y no tengo, pues tengo abogados, pero no tengo quien me traduzca todas las pruebas de español e inglés para presentar lo mismo que yo hacía, pero abogados allá en Estados Unidos. Entonces yo les traducía las pruebas a esta organización y justo cuando ya llevo este año de trabajando en género y no discriminación, abren la oficina en México y buscan un director de programas. O sea, quien lleve como toda la línea de los proyectos, qué hacer, cómo reportar a los donantes, conseguir fondos. Y me dan la oportunidad. Y ahí es donde ya llevo más de casi 5 años. Y pues estamos hablando de que hemos tenido más de 15 proyectos. En algunos momentos hemos tenido 14 oficinas. O sea, estoy hablando de oficinas desde Tijuana hasta Matamoros, todos los puntos clave de la frontera norte. Y en el sur desde Tapachula, Palenque, lugares donde yo había vivido, ¿no? Tantos años defendiendo ahí en las trincheras. Y que pudiste ahora sí ampliar el apoyo, porque sé que son 50,000 personas directas que apoyan anualmente todas estas organizaciones en las que tú estás y más de 100,000 indirectas. O sea, Sí, pudiste globalizar esa ayuda que tú querías finalmente. sí, y lograr también un impacto no solo de ayudar a las personas refugiadas con estos servicios de un abogado, un psicólogo, un trabajador social que te ayude a estar en un espacio seguro, ¿no? Que es algo que veíamos muchísimo, que no teníamos dónde poner a las personas que estaban en riesgo. Eh, Sino también trabajar mucho con las autoridades, al menos locales. Si no se logra un cambio, al menos a nivel federal, porque sabemos que la política migratoria es difícil con la presión que tenemos de otros estados, al menos con el presidente municipal, con las ventanillas de En el atención que entorno tengan ahí, más en cercano, terreno, sí. más cercano a las personas que tengan las herramientas para poder orientar a la persona, darle, pues, tenderle la mano al final de cuentas, sensibilizarlos, es lo de lo más Oye, importante. algo interesante que se me hace muy, muy interesante es que toda esta expertise, todas estas experiencias tan fuertes que desafortunadamente todos los abogados, toda la gente que está estudiando, pues no vive, ¿no? No es lo mismo estar en el terreno de batalla. Tú pudiste regresar al ITAM y poder plantear algo que me gustaría que lo comentaras, porque es una conciencia profunda, pues, estás hablando de lo que tú ya viviste, hacia los compañeros, como decir, mira, ahora regreso, lo que tanto decían que hay que estar abogando, pero yo ya realmente lo viví y ahora quiero presentarles esto. Platícame esta parte, cómo fue ese proceso. Sí, cuando regreso de la maestría y estoy trabajando este tema de género, antes de que entrara a trabajar con esta organización para la ayuda humanitaria, eh,
cuando yo estaba en la maestría empiezo a preguntarme, ¿por qué no hay cursos? ¿Por qué no hay algo especializado para ayudar a refugiados? No, o sea, yo como cuando fui estudiante no había forma de acceder a este conocimiento de ni siquiera de la ley de refugiados, de cómo ayudar a un migrante. Y empezaba a surgir una clínica en la Ibero, que se llama la IDEFOPA, que fue como la primera, que empezaba a llevar algunos casos de refugiados mientras yo hacía la maestría en Brasil. Y dije, esto se tiene que esparcir, o sea, tenemos ahí una fuente de académicos, de profesores y muchos alumnos y alumnas brillantes que podrían estar ayudando a estas personas migrantes. Entonces, al regresar, literal toco la puerta del director del Departamento de Derecho del ITAM. Pues, yo como egresado del ITAM, pues me ubicaba, ¿no? Como, pues sí, tú fuiste mi alumno, estabas creo que abogado corporativo, ¿no? Y ya le empecé a contar justo lo que estábamos ahorita platicando. Y le digo, tenemos que hacer algo. Tenemos que, como ITAM, como también regresarle algo a la sociedad, pues ya tenían clínicas, pero eran más enfocado como ayuda mercantil, laboral, ¿no? O sea, podías tú llegar a la universidad y te daban asesoría legal gratuita. Dije, tenemos que, este modelo lo podemos llevar a ayudar a migrantes y refugiados. Y me acuerdo mucho que me preguntó, ¿cuánto tiempo necesitas para meter un amparo para sacar a alguien que está en una estación migratoria, ¿no? En estas cárceles de detención migratoria, que es todo un tema digno de otro podcast, de, pues, que pueden durar meses ahí recluidos. Entonces le digo, pues en 3 horas yo te podría armar un amparo. Y me dice, ¿y cuánto tiempo en cuánto tiempo enseñarías tú a un alumno para meter un amparo y sacar a alguien que está detenido de manera, pues por un abuso de autoridad? Y dije, 3 días. Fue lo único que me preguntó. Y ya le dejé como, pues, mi temario, ya sabes, toda la metodología que yo traía para impartir en el ITAM. Saliendo, caminé 2 cuadras, me acuerdo que fui a una tiendita, fui con un jugo, pues los nervios, ¿no? De haber ido, el que había sido mi profesor y que era el director de Derecho y todo, que aparte una persona brillante y bastante dura, ¿no? Como profesor. Y nada más me llega el mensaje de su secretaria de, queremos empezar el próximo semestre, vente en 15 días para que puedas presentarlo con otros profesores el proyecto. Y ya 4 años llevando la clínica. Entonces llevo los 2 trabajos simultáneos. Y te voy a ser honesto, también es porque yo sabía que me apasionaba llevar casos. Y ya en este otro trabajo, pues me alejé un poquito de los casos de las familias, porque me toca ya supervisar a los coordinadores de las Ahora te oficinas. volviste el semillero. O sea, ¿cómo has ido creciendo y evolucionando en esta pasión? Es primero ir a vivir las cosas para después ampliar tus conocimientos cuando viajas a Brasil y finalmente volverte ese semillero para que la gente empezara a aprender a profundidad lo que es la parte de la migración. Sí, creo que fueron los tiempos muy buenos y me tocó todo el boom de migración y refugiados. Cuando yo empecé este trabajo, me acuerdo mucho que nos juntaron en Ciudad de México a todos los defensores de migrantes y refugiados en un salón. Y éramos 15 personas, divididos en todo el país. O sea, de un abogado del albergue ahí, casi voluntario, que habían contratado, extranjeros que ya habían trabajado tema de refugiados en otros países que estaban en México, pues por querer ayudar. Ahí nos tenían 15 personas. Ahorita pueden juntar 500 personas que están haciendo esa labor de O sea, defender. sí ha cambiado de cuando tú empezaste hace algunos años. Ahora sí ves un cambio. O sea, hay más conciencia de parte de abogados, de defensores, de instituciones. ¿Sí están poniendo mucho más atención que antes? Sí, creo que hay muchísima más atención, hay mucha más ayuda, hay mucha más visibilidad, pero se ha polarizado mucho más. Es decir, un poco lo que vemos en los discursos de las elecciones, ahora tenemos a los que quieren ayudar a los migrantes, son súper apasionados y ven el valor y esa solidaridad, y los que dicen, no más. O sea, un discurso muy, muy marcado de odio, de pues nos van a quitar el trabajo, son delincuentes, que se queden en su país. Entonces creo que esa confrontación es lo que ahora ha generado otro tipo de retos, ¿no? Que pues obviamente los que tienen el poder, si tienen una postura más radical, pues va a terminar la balanza hacia de vamos a rechazar a todos y un poco más de detención. Pero bueno, pues con este proyecto de la clínica
ha servido mucho para sensibilizar a las nuevas generaciones, porque estamos hablando que vienen de un contexto pues, de privilegio, de lo que yo viví, ¿no? De estar trabajando en los despachos, en las notarías, y que no saben que también se nos ha olvidado que estudiar derecho también es una herramienta para generar justicia y que pueden vivir de ello, porque también muchos se generan con esa idea de, pues si voy a trabajar en una ONG o de defensor de derechos humanos, de cualquier tema, de desaparición forzada, feminicidios, de cualquier tipo de violación de derechos humanos, pues no voy a poder subsistir. Y no, cada vez hay más ONGs, hay más fondos para poder ayudar a las personas y que si les apasiona, van a poder crecer, van a poder tener una buena vida y aparte, pues, O impactar. también pues llevarlo a la par, ¿no? De lo que pudieran estar haciendo, retribuir un tanto a la sociedad, porque siempre es Claro. importante hacer esta labor filantrópica como apoyo, porque es parte del crecimiento de la humanidad desde que la humanidad es la gente que ha podido aportar no solamente su tiempo, sino su compromiso a que las cosas se transformen. Si no, no seríamos la sociedad que somos ahora. No podemos ir en el mundo cerrando los ojos solamente viendo pues las redes sociales, lo que nos interesa, que es muy bonito, y esa parte, ay, no, la quiero hacer a un lado porque no me interesa, no quiero amargarme el día, Claro. ay, me va a entristecer, pero es una realidad que está ahí. Atrás de todas esas historias, no olvidemos que hay personas, y que esas personas pudiéramos ser nosotros si nos hubiera tocado estar en esas mismas condiciones de vida. Sí, no, tuvimos mucha suerte en la lotería en nacer. Digo, sé que mucha gente se queja de México, pero creo que en el contexto que hemos vivido, pues al menos pues, estamos seguros. Gran parte de la población, tenemos formas Y la de crecer. retribución, en tu caso, de poderle transmitir a esa familia que estuviste apoyando en Chiapas, pues algo de lo que tu familia principalmente te dejó. Si no hubieras tenido también ese apoyo de tu familia, esos valores, esa mamá que se fue contigo a, sale, vamos con todo, tú tampoco hubieras tenido esas bases para podérselas transmitir. Hay que tener esa parte de valor emocional muy bien fundamentado para poderlo transmitir. ¿Y cómo sientes que después de todo este camino hasta ahora, cómo te ha impactado? ¿Sigues esa pasión a flor de piel? ¿Sigues convencido que fue el mejor camino que decidiste hacer? ¿Cómo te ha impactado? ¿Cómo te sientes en este momento de este proceso? Sí, sin duda creo que fue la mejor decisión. Me sigue apasionando mucho y la gratificación de poder todavía saber que cambias la vida de una persona para bien, o sea, de que va a poder tener al menos la libertad de salir a la calle, de sentirse segura, de hacer planes de crecimiento, tanto en todos los rubros, social, económico, personal. Con eso creo que va a seguir siendo mi estandarte y ahora poder transmitir esa pasión a otras personas que quieran hacer lo mismo. Eh, Cada vez hay más oportunidad de ser trabajador humanitario. Creo que también es algo que dentro de lo que tú decías, muy mediático, redes sociales, vemos como la finalidad de una profesión o demás, el tema, lo vemos el éxito, ¿no? Como llegar a una posición de poder ¿O basado en cosas materiales? exacto, un tema económico meramente, y creo que hemos olvidado también esa parte de que hay otro tipo de remuneraciones, otro tipo de cambios que puedes generar que también, pues, ¿qué te vas a llevar al final del día, no? ¿Te vas a llevar las historias, las personas en las que impactaste o pues el dinero que tal vez hayas construido, ¿no? Entonces creo que es un muy buen análisis. Sí, porque el éxito finalmente es el constructor de cada persona, cada quien lo crea como quiera. Algunas personas el éxito es tener una buena familia, el éxito también es sea estudiar, el éxito es tener buenas relaciones, para otros tal vez tener un buen carro. Va a depender, pero finalmente si todo lo estás basando en cosas materiales, no hay un punto donde tú te sientas completamente lleno, porque somos personas que tenemos que vivir de relaciones y tener un sentido de vida. Si tu sentido solamente son cosas materiales, pues finalmente algo que tenga una etiqueta de con un costo no te va a llenar más que tener una ayuda hacia una persona, el poder ayudar a alguien y transformar una vida. Porque a mí en lo personal he tenido la oportunidad que muchas personas han podido irme transformando en el camino. Yo agradezco mucho que esas personas, pues me reflejo un tanto contigo, hayan tenido este propósito de vida de poderme dar el apoyo en su momento, desde unas palabras, desde una guía, desde un hogar, desde un cariño. Y eso creo que pocas personas le dan el valor cuando no lo tienen. Pero cuando lo vivimos,
le damos un gran valor a las personas que se atreven a hacerlo. En este punto, ¿cómo irradiaste a tu familia? Tu familia, después de saber todo esto, que bueno, ya no es el abogado exitoso como se puede esperar en una firma reconocida internacional, ahora, ¿cómo retribuyes el esfuerzo que hizo tu familia? ¿Cómo lo ves reflejado cuando les platicas, cuando les dices todo lo que estás viviendo? Porque me imagino que también fue fuerte para tu familia verte pues en un albergue donde las condiciones no eran pues del todo como ellos quisieran que hubiera Y la sido. lejanía, porque al final de cuentas me veían una vez al año para Navidad, Año Nuevo, o sea, un contexto de estar ahí Y en... que también estabas en peligro, porque de alguna manera es ponerte en peligro sobre toda Sí, la mafia, sobre todas las situaciones que están alrededor de. sí, de hecho 2 veces tuve que, o sea, cambiamos de ubicación o de proyecto por el tema de que ya te identificaban también los agentes persecutores, ¿no? Las mismas maras, el crimen organizado, pues estás ayudando a uno de los que yo estoy buscando y aparte vas a ir a una autoridad tal vez a denunciar algún tipo de delito, porque aparte del trámite administrativo, pues también llevamos algunos casos penales, ¿no? O también denunciamos a las mismas autoridades de lo que pasaba, de lo que hacían a las personas migrantes. Pero sí, mi familia creo que pasaron a esa catarsis de proyectarme como de este abogado corporativo, después como de, me decía mucho mi mamá como, pues ya te volviste hippie, ayuda a las personas, te apoyamos, pero yo creo que no imaginaban eh, que eso me iba a poder unos años después a conllevar también a un impacto tan grande y al nivel de una universidad, agarrar un proyecto tuyo y que tú lo coordines, ¿no? Y de tener pues sí, dirigiendo una organización con tantas personas a cargo, no estoy hablando de más de 120 personas, trabajadores humanitarios, en el cual muchos son recién egresados que lo único que quieren es ayudar y ahora hay que guiar para hacerlo de la mejor forma y cuidar de ellos, ¿no? O sea, al final de cuentas es el cuidado del personal. Y cómo mi pasión puede trascender para otras personas, porque cuando yo no esté, ese mensaje, ¿sí? O lo que yo hice también se marcó para las futuras generaciones que a lo mejor no tenían ni idea de lo que pudiera estar pasando. Y el hoy por hoy, ¿qué te dice tu familia? Sé que tu mamá siempre, tus papás en general apoyan muchísimo a la comunidad, siempre están en un constante apoyar, les gusta cocinar y les gusta llevar de comer a personas en vulnerabilidad, lo cual eso dignifica muchísimo, ¿no? Toda la labor que han hecho y muchos años. Y tú Claro. me comentabas en algún punto que tú llegaste a tener ese burnout de simpatía, que estabas tan lleno de todas las cosas que habían pasado que realmente sí te empezó a afectar. Ya lo comentaste hace un momento, pero me gustaría tocar más ese punto. ¿Crees que el haber profundizado tanto con esta gente hizo que tuvieras que hacerte mucho más fuerte? ¿Qué transición hubo dentro de ti para ser lo que eres ahora? Porque hoy puedes transmitir en esa dualidad de el sufrimiento, pero también el ser duro para poder llevar a cabo esa conexión entre las personas y lograr las cosas con la parte que lo tengas que ver. Sí, fue un proceso lento también, porque no tenía quien me orientara de cómo vivir eso, porque aparte éramos pocos los que estábamos haciendo ese tipo de trabajo y canalizabas un poco todas esas emociones de odio, de frustración a un documento. O sea, era como tengo que hacer este escrito con toda esta rabia, con todas las emociones que traigo encima para poder ayudar a la persona. O sea, eso lo hacía mucho. Me acuerdo que regresaba a veces del albergue y me daban unas ganas de ir al gimnasio, matar toda la furia, o a veces hasta tenía, o sea, nunca entrené box, pero me acuerdo que llegaba nada más Sacar como toda a esa sacar energía. toda la energía, porque o sea, sabía que al día siguiente me tenía que presentar ante la autoridad que me estaba negando los trámites, de nuevo a dar la cara con una familia nueva y empezar de cero el caminito para poder intentar ayudarles. Creo que también lo canalicé como en un reto personal de tengo que seguir en esto, eh, poder... O sea, nunca dudaste, nunca dudaste. Hubo momentos de, obviamente, de debilidad, como de que, ay, o sea, por ejemplo, cuando te dan esas noticias de que perdías casos que tú creías y que tenían muchas bases,
te dan ganas de renunciar en ese mero día y regresarte a la Ciudad de México y regresar a esta burbuja de pues un trabajo tranquilo, o sea, porque aparte el reto que tenemos como trabajos humanitarios es que no tenemos certeza laboral. O sea, son fondos y cada 6 meses, cada un año, es otra vez estar buscando dónde vas a trabajar, en dónde. Entonces yo viví en 7 ciudades en 8 años. O sea, me tuve que estar mudando de punto de frontera, norte, sur. Y que el Y salario es simbólico. Realmente no es muy honoroso, sino que apenas para que sobrevivas. sí, poco a poco ir subiendo. Entonces creo que eran muchos factores complejos, pero creo que el hecho de saber que estaba haciendo algo que me gustaba y que me estaban pagando por ayudar. Dime en qué trabajo te pueden pagar por ayudar a alguien. ¿Son contados? Y aparte que lo disfrutes y te Sí. apasiona. Creo que con eso me quedaba. ¿Y qué plan es el que tienes de aquí en adelante? ¿Cómo te ves en unos años? ¿Cuál es tu meta? Pues siempre me ha llamado mucho la atención el poder dar respuestas humanitarias, o sea, trabajar en lo mismo, pero en un contexto de conflicto armado. O sea, poder estar en Sudán, en contextos de Medio Oriente. Porque al final de cuentas, cuando pues agarras todo este tipo de capacitaciones, estas vivencias, te entrenan para un escenario de esos. O sea, que le quieres El subir la más adrenalina rudo. al tema. Sí, o sea, creo que a pesar de lo que puede implicar también de nuevo a la familia, a la pareja, es algo como que siempre me ha llamado. O la otra, o sea, creo que otro camino es también, he tenido mucho la cosquita, digo, aparte que en la organización en la que trabajo ahorita ayudamos a mexicanos de desplazados internos, o sea, que tienen que moverse de un estado a otro por mismo violencia o por condiciones socioeconómicas muy duras o cuestiones ambientales. Siempre también he dicho poder meterme de lleno a defender derechos humanos de mexicanos, o sea, estando aquí, a población local, ¿no? Porque sabemos que hay pues muchos delitos, mucha impunidad también para personas que nos han podido mover, ¿no? Y creo que podemos tener un impacto también local para bien con estas herramientas jurídicas y otro tipo de atención. Entonces creo que tener una ONG o impartir justicia también desde el otro lado, o sea, si estás batallando todo el tiempo pero no ves resultados, pues también desde el lado de como un impartir, sí, como para impartir Sí, el justicia camino de todavía va a manera ser muy correcta. desafiante, hay muchos proyectos, hay muchas cosas. ¿Y qué mensaje te gustaría enviar si tú estuvieras al frente de muchísima gente que está en espera de una solución? ¿Qué les podrías decir? Pues creo que el mensaje sería de lo que aprendí de todas estas familias, ¿no? Que es la mantenerse ahí la fuerza, o sea, de atreverse en todos los contextos, tanto las personas que se tienen que mover como también, pues lo que le digo mucho a las y los estudiantes es atrévanse, o sea, tienes que luchar por lo que te gusta, por tus sueños, hazlo por amor, hazlo por eh, pues sí, por lo que quieras, por tu familia, por tus propios sueños, pero pues no dudar, o sea, no, es 1000 veces peor arrepentirte por no hacerlo que simplemente intentarlo y tal vez fracasar. Y Te el puedes otro, volver a levantar y pues buscar el tiempo de vida es muy corto. Entonces, dedicarse en algo que no te guste, donde te sientas que la estás pasando mal o no ves hacia dónde vas, o sea, un crecimiento o algo que estés con una finalidad muy específica, no, estás perdiendo tu tiempo ahí. oye, y el otro mensaje que le enviarías a esta gente que, y me incluyo, pues nos conocíamos un poquito más a profundidad de toda esta situación, ¿qué mensaje a esa sociedad que a veces estamos cerrados ante esta información, no tenemos ni el acceso o simplemente no la queremos ver? Y creo que ahí el mensaje es también no creer en todo lo que ven en redes sociales o en las noticias o en los discursos de odio. O sea, creo que está muy polarizado ese tema y que se atrevan también a escuchar el otro lado, las historias de estas vidas y el por qué están viajando, por qué migran, por qué hay personas de otras nacionalidades. Nosotros tenemos ahorita esa garantía de poderse quedar donde estamos,
de estar con la familia, pero eso no sabemos cuándo puede cambiar, ¿no? Y a estas familias les ha tocado vivir eso. Nadie deja atrás todo y sale con sus hijos, con sus familiares, si no creen que van a estar mejor, ¿no? Poner en peligro y toda la travesía no lo harían si realmente lo necesitan. O sea, si saben que su vida corre peligro la de alguien. Entonces creo que necesitamos ser más tolerantes, más empáticos y también desde, o sea, no es que todos vayamos corriendo ahorita a la frontera a ayudar a migrantes, sino que desde nuestra esfera de actuación, en nuestra sociedad, el poder tenderle la mano a alguien para poder ayudarlo en estas situaciones. Y también el ser más, pues un análisis más profundo cuando también nuestras acciones, nuestras formas de opinar hacia los demás, ¿no? Porque tal vez creemos que vienen por situaciones de delincuencia o que lo que escuchas, ¿no? Que traen enfermedades, te quieren quitar tu trabajo y pues creo que no sabemos de fondo lo que han vivido, los contextos de estos países, ¿no? De donde vienen huyendo y tener esa apertura de poder escuchar y ayudar. Definitivamente eres una muestra de coraje, de valor de hacer las cosas, de pasión y que poca gente tiene el lujo de hacer lo que realmente le llama, le vibra y lo puede hacer transformando vidas. Te agradezco muchísimo el que hoy hayas compartido con nosotros estas historias. Sé que habrá otro momento donde podamos grabar otro podcast y nos platiques más adelante muchísimas historias que tienes más. Te agradezco mucho, Eddie. Gracias por estar en Mente Transición. No, Tony, un placer cuando quieran y gracias por el espacio.